la pobreza este año va a subir, según yo, según mis estimados, por lo menos 7 puntos porcentuales. Comencemos, Jorge, por esto de Moody's y el tema sobre el que nosotros tercamente hemos estado insistiendo y advirtiendo, ¿no es cierto? Es decir, Sí, ¿qué claro, va a pasar con la gente que perdió la chamba, que redujo sus ingresos de una manera abrupta y que no está en capacidad de pagar sus obligaciones financieras, hipotecas, créditos personales, vehiculares y tarjeta de crédito? ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Y qué va a pasar con los bancos cuando la gente deje de pagar? Sí. Mira, Nicolás, acá en tu programa lo hemos venido diciendo mes tras mes eso, ¿no? De que si los bancos dan, o sea, acá se necesita hoy día, no hoy día, sino yo creo desde junio, se necesitaba y se sigue necesitando un proceso masivo de reprogramación de deudas, ¿ya? Pero basado en 3 principios. Primero, un periodo de gracia de por lo menos un año, porque la economía peruana no se va a parar hasta por lo menos un año y más. Entonces, el periodo de gracia, que no pagues ni intereses ni capital, un año, 12 meses. Segundo requisito, que te den pues hoy unos 3, 4 años, ¿no? Para que puedas pagar esas deudas. Y tercer requisito, que te bajen la tasa de interés, por lo menos con respecto a la tasa de interés original que tenía tu contrato. ¿Por qué? Porque también aprovechando que las tasas de interés en el mercado nacional están bajando, ¿no? Entonces, esos 3 requisitos nosotros acá varias veces lo propusimos, pero obviamente los bancos en sus procesos, porque han estado dando reprogramaciones, pero no lo han tomado en cuenta estos 3 requisitos, sino en algunos casos parcialmente y en otros casos los han ignorado. El mismo Banco Central de Reserva del Perú también sacó una norma en un sentido parecido, ¿no? De tal manera pues que esto se está viendo venir, y te digo un dato también que ha pasado más o menos desapercibido en la prensa y que salió ayer, que Standard & Poor's, creo que fue la calificadora de riesgo, que a esta empresa Minsur, ¿no?, le quitó el grado de inversión, fíjate. Eso es grave, ¿eh? Le quitó el grado de inversión y la noticia salió ayer. Entonces ya no solamente se está viendo en algunos casos, en algunos sectores, sino esto ya está comenzando a expandirse en la economía nacional, ¿no? Que las calificadoras de riesgo están ya tomando sus medidas del caso en el sentido de ajustar hacia abajo sus calificaciones que hacen a empresas mineras, bancarias, etcétera. Y estábamos hablando, Karina, llamaba la atención sobre las cifras reveladas por la OIT, sobre las proyecciones del desempleo con el que la pandemia va a golpear al Perú, y ya lo está haciendo. ¿Qué cifras tienes tú, Jorge, con respecto a esto? Es decir, ¿cuál va a ser el impacto desde el punto de vista del empleo en el Perú de la pandemia? Yo acá también varias veces con ustedes, contigo, con Karina, conversando, les decía, ¿no?, que el concepto de recesión económica por la cual estamos atravesando tenía 3 pilares: un desplome de la producción, un desplome del empleo y una caída abrupta de los ingresos, especialmente de los trabajadores, ¿no? En materia del empleo, voy a dar cifras oficiales que las publica el INEI, ya son cifras del INEI. Para el trimestre abril, mayo, junio, a nivel nacional, a nivel Perú, según el INEI, la población ocupada, o sea, el número de puestos de trabajo disminuyó 6.720.000, o sea, 6.700.000 puestos de trabajo se perdieron. 6.700.000 puestos de trabajo se perdieron. De un total de fuerza laboral peruana antes de la pandemia de 17,5 millones. Entonces, estamos hablando casi del 50% de la fuerza laboral. Fíjate que en el trimestre abril, mayo, junio perdió ocupación, ¿no? Sin embargo, el INEI ha actualizado estas cifras y se ha ido al trimestre junio, julio, agosto, o sea, ya ahorita, el mes pasado nomás, junio, julio, agosto, pero solo para Lima, no lo ha hecho para nivel nacional,
solo para Lima. ¿Y qué cosa nos ha traído, qué novedad nos ha traído ultimita el INEI? Que solo en Lima, en este trimestre, junio, julio, agosto, solo en Lima se perdieron 1,5 millones de puestos de trabajo que ellos llaman adecuadamente productivos, o sea, puestos de trabajo, vamos a llamarlo buenos. Se perdieron 1,5 millones solo en Lima, en ese periodo de junio, julio y agosto. Acá no estamos metiendo al a los informales, informal, claro. Solo formales. Acá es a trabajo adecuadamente productivo. Los adecuadamente empleados, como se dice, ¿no? Lo que dice este estudio, el Perú, impacto de COVID-19 en el empleo y los ingresos laborales de la OIT, que estábamos comentando porque me parece abrumador. Dice, a modo de balance en el número punto 7, Perú es uno de los países más afectados por la pandemia COVID-19, tanto en los ámbitos sanitarios como en lo económico y laboral. A nivel nacional, el periodo más crítico fue el segundo trimestre, abril-junio 2020. Sí, claro. La población ocupada se redujo en más de 6 millones de personas y la tasa de desocupación se elevó a 8,8. Y tengo entendido que el Perú ha tenido una tasa más o menos estable de desocupación del 4%. Y no es solamente 4 o 5. Y no solamente eso, sino que los ingresos de los que no han sido despedidos han bajado, se han precarizado, ganan menos. Sí, por eso decía que no solamente se ha derrumbado la producción, sino también el empleo, y una caída bien apreciable en los ingresos, sobre todo de los trabajadores, ¿no? Hay unos que perdieron totalmente su ingreso, hay otros que el gobierno les llegó con un bono, ¿no? Por ejemplo, los que los mandaron a su pensión perfecta, ¿no? Y hay otros que han visto disminuidos sus ingresos en 50%, 30%, pero han seguido trabajando, ¿no? Entonces, de una u otra forma, a los que lo han sido despedidos, a los despedidos a medias, digamos, y a los que han seguido trabajando, casi en los 3 estamentos su ingreso disminuyó, en unos casos muy fuertemente, casi a 0, y en otros casos, digamos, porcentajes de 30, 40, 50%, pero ha habido una disminución. Y obviamente esto golpea, porque la gente que nos está viendo, Nicolás, Karina, dirá, oye, pero esto ¿cómo me llega a mí? Esto golpea fuertemente vía 4 canales a la sociedad peruana, Nicolás y Karina. Primero, te aumenta la pobreza monetaria. La pobreza de este año va a subir, según mis estimados, por lo menos 7 puntos porcentuales. Es decir, del año pasado fines del año pasado que estábamos en 20% de la población, vamos a subir a 27, un poco más de pobres. Es decir, este año 2.200.000, 2.300.000 peruanos que no eran pobres a fin del año pasado, este año se han vuelto pobres. Entonces, se aumenta la pobreza. Así le comienza a llegar al ciudadano de a pie. Segundo, que aumenta la informalidad laboral. La informalidad laboral te la va a subir. Estamos hablando de que se han perdido en Lima nomás 1,5 millones de puestos de trabajo adecuadamente productivos. Yo pienso que la informalidad laboral va a subir entre 3 a 5 puntos porcentuales este año. De 72% a fines del año pasado, estará subiendo a 75, 76, 77 por lo menos. Tercer canal, y esto es bien grave, la desigualdad en la sociedad peruana se está agudizando este año. ¿Y desigualdad en qué sentido? En la distribución del ingreso, en la distribución de la riqueza y sobre todo, Nicolás, Karina, en la distribución de oportunidades para progresar y ser algo yo en mi país sin necesidad de irme afuera de mi país. Y eso es lo que dice precisamente la OIT, ¿no? Porque dice que a los que más afectados son a los jóvenes y a los jóvenes con menores niveles educativos, es decir, a los más pobres. Y esto va a ser la brecha más grande. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, esto te ha aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso, de la riqueza y sobre todo de oportunidades, porque te ha golpeado, y ahí la OIT se ha quedado corta, te ha golpeado a los jóvenes entre 14 años y 28 años. Ahí los ha golpeado duramente. Segundo,
en general, a los que tienen menos educación, capacitación, entrenamiento. Tercero, a los que antes de la pandemia estaban ganando ingresos bien bajos, cercanos al mínimo o ingresos bien cercanos al mínimo. Y cuarto, a los que tenían contrato por tiempo definido, es decir, cada 3 meses, cada 6 meses. A esas 4 categorías las ha golpeado muy fuertemente. Y esas 4 categorías se forman lo que se llaman los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso es que ha aumentado la desigualdad en este año. La interrogante, yo sé, Jorge, que tú eres economista, pero la pregunta es ¿hasta cuánto puede resistir? O sea, los ninis, por ejemplo, estos chicos que ni estudian ni trabajan y que muchos de ellos están tentados por la delincuencia, ¿no es cierto? Porque no tienen oportunidades de ninguna naturaleza. Pero Carlos Durán, de Perú Cámaras, mostraba su preocupación por el tema social. Es decir, esto puede convertirse en un problema social muy serio. No es que la gente se quedó sin chamba, la gente no puede pagar sus obligaciones, sino puede pasar al siguiente capítulo, que la gente decide salir a la calle, ¿no es cierto?, a reclamar y a protestar como ha pasado en otros países. Y esto puede ser una situación que salga de control si no se toman medidas pronto, ¿no? Y eso justamente, Nicolás, era el cuarto canal por el que impacta a la sociedad, a las personas de a pie como ustedes, como yo, y los que nos ven y nos escuchan, que es un aumento de la violencia, ahí está lo que estás diciendo tú, la violencia social, y un aumento de la delincuencia. Entonces, estas 4 cosas juntas configuran el impacto en el bienestar de una sociedad que estamos sufriendo este año. Y ¿sabes qué? Quiero aprovechar, Nicolás, Karina, estos minutos que me están ofreciendo para hacerle un llamado al gobierno del señor presidente Martín Vizcarra. Y lo digo con la mejor buena voluntad, con la mejor intención. Lo digo porque quiero el bienestar de mi país, de mi Perú y de mucha gente. ¿Saben lo que me he enterado? De que según el último reporte de inflación que ha sacado el Banco Central de Reserva del Perú la semana pasada, en ese reporte sostienen que el año 2021, o sea, el año que viene, ya ahorita, ¿no?, el gobierno del presidente Martín Vizcarra estaría pensando o estaría con la intención de instrumentar una política fiscal de gasto público contractiva. Justo cuando hoy día lo que se necesita, como el sector privado no está gastando bien, se necesita que el sector público lo compense para estimular la producción, el empleo. Entonces, hacer el año que viene, pensar, en vez de impulsar más el gasto público en inversión, sobre todo en infraestructura, para dinamizar a la economía, para mover a la economía, según este reporte, estaría el gobierno del presidente Vizcarra yéndose al revés. Es como si se estaría yendo contra el tráfico, contra lo que dice la ciencia económica y lo que están haciendo casi todos los países del mundo. Entonces yo le digo acá al señor presidente, con mucho respeto, señor presidente, no haga eso, porque si usted insiste en hacer política fiscal contractiva, el próximo año 2021 va a condenar a millones de peruanos a seguir sufriendo, a seguir padeciendo penurias económicas y sociales. No lo haga, señor presidente, recapacite, por favor, se lo pido.